Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio del podcast. Como les dije, vamos a ir intercalando. En una semana va a ser un podcast, episodio nuevo. En el siguiente va a ser un video normal y así. Entonces, esta semana toca podcast que nada, que más que un episodio, yo creo que es Troya, porque está ardiendo. La siguiente ocasión será un video que originalmente subí en mi segundo canal, el de Grace Hill, pero lo voy a traer aquí porque creo que es muy bueno, me costó mucho trabajo y al menos me gustaría que el público fandom lo viera, si es que no lo han visto en mi canal secundario, ¿vale? Entonces, hoy es el siguiente episodio. Y la verdad es que sí me pasé un poco porque el tema es opiniones impopulares. ¿Qué significa eso? Que son opiniones que pueden ser controvertidas o que no son, pues, lo suficientemente políticamente correctas o lo que cualquiera pensaría de su fandom. Esta idea me surgió porque una vez vi que comentaban eso, que había un post justamente hablando de esas opiniones impopulares, pero con el caso de los Beatles. Así que dije, bueno, debe haber muchas que el fandom quiere compartir y no me equivoqué. La verdad es que sí, ¿cómo podría decirse? Podría decirse que encendí una mecha porque desde la publicación como que ahí provoqué una pequeña, alteración por parte de todos los fanáticos y no me arrepiento, ya que hay un montón de comentarios. De hecho, pues lo que hago usualmente es contarles mi punto de vista, mis perspectivas y ahora como son tantas, creo que vamos a abarcar un largo rato leyendo estas opiniones impopulares de los Beatles que el fandom tiene del grupo. De mi parte puedo decir que mis opiniones impopulares, pues en realidad no es que sean un secreto, las he dicho todo el tiempo. De hecho, leyendo las que ustedes dejaron, voy a comentarlas, voy a decir suscribo o no suscribo y así iremos, ¿vale? Porque de acuerdo a las que yo tengo, no serían muchas y estoy segura de que varias las van a repetir. Así que sin más preámbulos, vamos a leer sus comentarios. Debido a que esta ocasión es un poco más polémica, no voy a leer los nombres por si alguno dice, no, es que yo te lo dejé tipo anónimo. De hecho, descubrí que así son los podcasts. O sea, los comentarios son anónimos, pero yo le quise jugar a la innovadora y por eso en los episodios anteriores estaba leyendo sus nombres. Haré una encuesta en un futuro por si quieren que siga siendo anónimo o con sus nombres. Y vamos a comenzar desde el lugar en donde dejaron menos comentarios hasta donde hay más. En este caso vamos a iniciar por Instagram, luego YouTube, en el YouTube feed y al final en mi página de Facebook, que creo que ahí sí se encendió muy fuerte la cosa. Entonces vamos a comenzar con los de Instagram. Por ejemplo, aquí tenemos un comentario que dice, los Beatles hubieran durado al menos una década más si no hubieran sido tan inmaduros. ¡Oh! ¡Uy! Empezamos fuerte, empezamos muy fuerte. De hecho, yo la verdad le respondí y le dije que tenía razón. Creo que sí habrían, tal vez no una década, porque creo que eso ya sería mucho tiempo. Pero al menos sí un último disco, más allá de Abbey Road, claro. Yo creo que sí habrían alcanzado para otro disco, aunque no sé, o sea, más allá de la inmadurez, yo creo que ya eran diferencias creativas, musicales de su persona, diferencias muy difíciles que no creo que habrían logrado resolver, al menos para quedarse una década, pero sí estoy de acuerdo en eso de que si no hubieran sido tan inmaduros, al menos otro disco sí habrían sacado. Vamos a ver otro comentario. Lo dijo Paul en una entrevista con Howard Stern. A John le gustaban las mujeres con carácter fuerte. Yoko es así, Cynthia no. Bueno, y yo le respondí también a este comentario que más allá de un carácter fuerte, yo creo que lo que buscaba John era un sustituto de mamá. Y Cynthia no podía hacer eso. Es que ¿en qué cabeza cabe? O sea, ¿por qué los hombres quieren encontrar? O sea, es normal. Es normal, no lo puedo negar. Pero ¿por qué tanto? O sea,
Pasa con los hombres que quieren buscar sustitutos de madre y también pasa con las mujeres que quieren encontrar sustituto de papá. En ambos casos es reprobable que que vayas con una pareja, ya sea hombre o mujer, y quieras que sea como, bueno, no como tu mamá, sino como un reemplazo. Pero es algo que John Lennon hacía. De hecho, no era un secreto, no es un secreto, no es una opinión impopular. Porque muchas veces hay testimonios que dicen que él sí se refería a Yoko como su mamá. Madre de Dios. O sea, pero así literalmente, no lo escondía. Sí se lo decía. Y Cynthia no podía hacer eso. Cynthia muchas veces dijo, es que John quería una mamá y yo quería un esposo. O sea, aquí el problema es de John, no de Cynthia. Y estoy de acuerdo con eso del carácter fuerte. En realidad, es que Cynthia no tendría por qué haber tenido ese carácter fuerte. O sea, más bien Yoko fue una arribista. Pero bueno, ahí ya vamos en otro tema. Siguiente comentario de Instagram y último. Las ediciones americanas de sus discos son basura. Es un intento de Estados Unidos de apoderarse de la banda. Las portadas y los tracklists son horrendos. Las versiones originales son mejores. Yo la verdad aquí sí le doy la razón a la persona que comentó esto. También se lo respondí. Totalmente de acuerdo. No sé por qué hicieron eso en las versiones de Estados Unidos. Creo que más que nada fue de parte de la discográfica de Capitol. Justamente por eso, por querer apropiarse de las canciones, de la banda, de su proceso creativo, algo que bueno, a ellos no les gustaba, obviamente. Y sí, estoy de acuerdo, las combinaciones que hicieron para las versiones de Estados Unidos son horribles, no les encuentro sentido. Pero bueno, vamos a leer ahora los comentarios en YouTube. Un comentario: los Beatles a esta altura ya son una leyenda y considero que es y será la mejor banda del siglo XX y del resto de los siglos. Bueno, este no es tanto una opinión impopular, creo que es cierto, ya son una leyenda. De que sean la mejor banda del siglo XX, bueno, eso ya entra en debate, pero para este usuario sí es la mejor banda del siglo XX y la del resto de los siglos. Lo cual, bueno, cada quien tiene su opinión impopular. Otro comentario. Los Beatles son y serán siempre la mejor banda de todos los tiempos. Para mí había una guerra silenciosa entre John y Paul por el liderazgo del grupo. Este comentario está muy vinculado al anterior. Pero yo también estoy de acuerdo con eso de que había una guerra silenciosa entre John y Paul por el liderazgo del grupo. Y es que no es de extrañarse, en realidad, los dos tenían una personalidad muy... que era diferente, ¿sí? Los dos eran diferentes, pero que irónicamente chocaban todo el tiempo, porque los dos querían eso, querían el liderazgo de la banda, el mayor éxito posible, el mayor avance, la mayor evolución musical y muchas veces esos deseos chocaban entre ellos. Así que estoy muy de acuerdo con este comentario. Siguiente. Es que no les conté que en la publicación es que les digo, o sea, les digo que yo encendí una mecha, lancé un cerillito en la publicación porque ahí puse, o tú siempre has pensado que Paul es el líder del grupo. O sea, una pregunta ahí con maña, la verdad, lo debo de reconocer. Entonces, por eso este comentario nos pone, amo a Paul, pero ahora, sin Lennon y Harrison, temo a la posibilidad de que se atribuya cosas sin alguien que pueda contrastarlo. Oh. Aún así considero que su testimonio obviamente tiene más valor a la de otros terceros. También me hace mucha gracia ver peleas sin sentido entre fans intensos de cada Beatle, a mí también. Puede que a veces los endiosemos, pero todos fueron muy importantes para hacer de los Beatles la banda más grande. Sí, yo le doy la razón a este comentario también. En este caso, creo que sí hemos visto algunas contradicciones de parte de Paul. No hay que ser, bueno, no hay que ser muy, no hay que atacarlo mucho, hay que considerar su edad. Obviamente no va a decir lo mismo que decía hace 10 años, 20 años, 30 años, ¿no? Entonces es posible que sí que haya estas contradicciones y justo como dice, sin John y George, pues nadie más lo puede contrarrestar. Tal vez sí pueda haber testimonios de Ringo o de alguna otra persona vinculada a lo que él diga. Pero la verdad, pues sí, ¿no? O sea, el testimonio de Paul, la palabra que diga Paul en estos momentos es la única
por así decirlo, importante. Y pues sí, al final dice que es muy graciosa las peleas entre fans intensos de cada Beatle. Y yo le doy la razón. Yo en Facebook veo que muchos pelean, que dicen, no, que es que Lennon, es que Paul, es que George. O sea, los ponen a discutir entre ellos mismos y es como de... O sea, ¿por qué? Porque entiendo que los Beatlemaníacos le echen tierra a los Beach Boys, a los Doors, al metal, al reggaetón, a Natanael Cano, a Cristian Nodal, a todos los que yo he visto que le echan tierra. Pero ¿por qué le estarías echando tierra al mismo miembro de los Beatles? ¿Por qué? No lo entiendo. Y o sea, a lo mejor me refiero en el sentido personal. En ese aspecto yo sí le echo mucha tierra a John Lennon. No me gustaba mucha de su actitud ni personalidad, ni de cómo fue con Cynthia y Julian. Pero musicalmente también los atacaban por eso y es como de... ¿Te falla? ¿Te falla? Bueno, vamos a leer otro comentario. Revolution Number 9 de hecho es una buena pieza. Pinta un panorama sónico inquietante y me fascina su manejo del caos y la cacofonía. Wow, wow, esta sí es una opinión impopular. De hecho, en un futuro, no sé si va a ser video podcast, pero voy a hacer un video argumentando dos cosas. Primero, Revolution Number 9, esta sí es mi opinión impopular, que luego la voy a justificar. No es psicodelia. No sé de dónde demonios sacaron de la mente que era psicodelia. Y no estoy diciendo que sea mala, bueno, un poco. No, no estoy diciendo ni le estoy quitando su valor al no decir que no es psicodélica. Más bien, Revolution Number 9 pertenece a la música concrete, súper antepasado de lo que hoy conocemos como la electrónica. En ese aspecto creo que Revolution Number 9 sí tiene su mérito por ser una pionera del concrete, de la música concrete. Yo he escuchado varios ejemplos, electrónica de ese momento, desde los 50, Stockhausen, Ruth White, entre otros representantes, y Revolution Number 9 es esa prueba. Pero bueno, en ese momento lo voy a argumentar mejor. Otro comentario. The Long and Winding Road no está mal como salió originalmente. Cada uno puede opinar sobre qué versión es la mejor, pero no siento que la orquesta de fondo le haya quedado mal. Yo tampoco. También me gusta Maxwell Silverhammer, aun cuando John, George y Ringo no les gustó. Sí, sí, muy de acuerdo con lo que dice. A mí me gusta la orquesta de The Long and Winding Road, aunque sí prefiero su versión Naked. Y también me gusta Maxwell Silverhammer, pero hay que recordar que a John, George y Ringo no les gustaba, más allá del contenido o algo así, no les gustaba porque Paul los obligó a grabar y grabar y regrabar y regrabar. Yo creo que en ese sentido, si alguien nos está dice y ordenando y obligando a grabar una y otra toma de una misma canción, pues evidentemente no te va a gustar. Y siento que, bueno, tal vez en contenido tampoco les gustaba. Otro comentario. Algunos opinan de quién es el mejor dentro de los Beatles. Algunos opinan que Paul, John, George o incluso Ringo. Pero casi nunca, entre algunos fans de la banda, se ponen a analizar que la verdadera belleza de los Beatles está en partes iguales entre ellos. Postdata, solo es una pequeña opinión desde mi punto de vista, no quiero ofender a nadie y perdón si lo llegué a hacer. No, no te preocupes, no ofendiste a nadie. De hecho, creo que es bastante cierto. Es lo que yo decía al principio, que se pelean, que dicen, no, es que Paul, es que John, es que George, lo que sea. Y justo no se pone a pensar que la belleza del grupo, la grandeza de sus canciones, de su legado, fue gracias a los cuatro, pero no a los cuatro individualmente, sino a los cuatro en conjunto. Eran ese cuadrado perfecto que alguna vez se llegó a mencionar. Y sí, estoy de acuerdo con este comentario. No se ponen a analizar eso. No piensan que es por partes iguales. No es que John tenga más peso que Paul. No es que George haya sido más. No, no, no. O sea, los cuatro tuvieron esa fuerza individual que contribuyó a ser la banda que conocemos ahora. Yo estoy muy de acuerdo con este comentario. No te preocupes, no ofendiste a nadie. Otro comentario. Los Beatles tienen varias canciones malas, de verdad malas, pero son pero muchos más las buenas rolas que compusieron. Sí, también le doy la razón a este comentario. Más que canciones malas, yo creo que es subjetivo, porque, por ejemplo, a otro comentario anterior que dijo lo de The Long and Winding Road, yo sí le doy la razón. La orquesta me gustó, pero hay otros que dicen, no, qué versión tan basura, qué versión tan horrible hizo Phil Spector con Let It Be, y entonces es subjetivo. Pero
objetivamente, en base a cánones musicales o de estilo, sí hay canciones que son malas, pero o sea, malas de verdad. Por ejemplo, With Honey Pie es una cosa que dices, qué horror, objetivamente hablando, claro, musicalmente me refiero. Em, pero la sanidad de un fandom o de un fan radica en que son capaces de reconocer cuando canciones sí son malas, o sea, pero malas, objetivamente malas. Y creo que es incorrecto que muchos fans digan, no, pero es que todas sus canciones son perfectas, no hay ninguna mala. No, 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 no te mientas, no te mientas. Y tal vez, si no son malas, son que no te gustan y ya. Pero eso de seguir ciegamente a una banda y decir que todas sus canciones son buenas y que no hay absolutamente nada malo, es irracional. Pero justo como dice el comentario al final, son muchas más buenas canciones que compusieron. Y sí, esa es su grandeza, que sí tienen canciones malas, pero gracias al cielo son muchísimo más las mejores. Vamos con otro comentario. El Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band envejeció muy mal. Me encanta el disco de inicio a fin, pero para un escucha nuevo se hace pesado. Y ahora imagínate cuando escuchen Pet Sounds. No, no es cierto. Más o menos. O sea, no siento que haya envejecido mal. Yo siento que sigue siendo moderno. No importa cuándo lo escuches. Más que nada por todos los elementos sonoros que le copiaron de Pet Sounds. Por esos elementos sonoros, las letras. Yo siento que como disco conceptual de esta atmósfera de circo queda bien. Pero pues a lo mejor para un escucha nuevo sí no sería lo más indicado para iniciar. Al menos cuando se quiera introducir a este mundo Beatle. Siguiente comentario. Incluso con Brian Epstein vivo, creo que igual se hubieran terminado separando en malos términos. Uy, este comentario sí es una opinión impopular, ¿eh? Yo siento, bueno, a lo mejor tiene un poco de razón. Creo que es 50-50. Porque si bien el fallecimiento, recuerden que la palabra con M y que termina con Huerte está censurada en YouTube. Entonces, el fallecimiento de Brian sí fue un parteaguas indudable en la carrera del grupo. O sea, eso no tiene discusión. ¿Y que fue una causa para la separación? Sí, también creo que fue una causa para la separación. Decir que Brian vivo habría impedido de alguna forma la separación, yo creo que no es correcto, porque incluso desde antes de que falleciera ya tenían estos problemas y estos choques. Y no solo tenían esos problemas y choques individuales, los tenían y Brian ya no podía hacer nada. Creo que eso también contribuyó un poco a su depresión, porque Brian fue consciente de que hiciera lo que hiciera, las giras, representante, los problemas que tuvo con Northern Songs, etcétera, etcétera. Yo creo que era consciente de que ahí los Beatles ya no lo iban a necesitar y por eso se sintió deprimido. Y entonces yo creo que si hubiera seguido vivo, a lo mejor sí habría, ¿cómo decirlo?, calmado un poco las aguas, pero haber impedido la separación, no creo que hubiera podido en realidad. Otro comentario. Yoko no separó a los Beatles. Fue John. Puede que ella buscara protagonismo, pero la culpa fue de John por no ponerle límites. ¡Wow! Sí, sí. Muy, muy de acuerdo con este comentario. Igual creo que ya a todos a esta altura de la vida, siglo XXI, mitad de la década, creo que ya todos sabemos que Yoko no separó a los Beatles. Que sí fue una causa, sí. Que buscaba protagonismo, sí. Pero John, justo como dice aquí, no le puso límites. Y está vinculado con con uno de los primeros comentarios. No le ponía límites porque la veía como su mamá. O sea, ¿quién le pone límites a su mamá? ¿No? Pero bueno, este comentario, excelente. Otro. Paul dio más éxitos que Lennon. Bueno, eso, aparte de opinión impopular, creo que sí es cierto, objetivamente es cierto. Las canciones del lado A de Paul fueron las que más éxito tuvieron. Hello, Goodbye, Get Back, más ejemplos. Pero es cierto, ¿no? Hey Jude, por ejemplo. Pero es que más que nada siento que Paul ya tenía esa fórmula para crear hits,
para crear canciones así memorables, pegajosas, y siento que Lennon se iba más por el lado íntimo, por el lado verdadero, buscando expresarse de otras formas. Y Paul, no, Paul iba directamente a crear hit, a crear hype, a crear canciones de éxito. Entonces, por eso sí dio más éxitos que Lennon. O sea, eso no es opinión impopular, eso es objetivamente cierto. Otro comentario. Harrison nunca estuvo al nivel de Lennon y McCartney. Oh, madre de Dios, madre de Dios. Espero que ya no escuche esto, porque si no se va a enojar. Aquí depende. ¿A nivel de qué te estás refiriendo? ¿A nivel composición? ¿A nivel guitarra? ¿A nivel instrumental? No sé. Porque en ese aspecto sí le doy un poco de razón. Guitarrísticamente hablando, instrumentalmente hablando, no estaba al nivel de McCartney. A lo mejor de Lennon sí, pero es que los dos no, o sea, tenían el mismo nivel instrumental, a eso me refiero, ¿no? A nivel innovación, siento que sí, porque George trajo un gran elemento que creo que está muy infravalorado, que creo que no se le ha dado el reconocimiento que debería, que fue esta influencia de la música hindú, de los instrumentos hindús, como el sitar, la tabla y otros que la verdad se me va el nombre porque es muy complejo. Además de los temas, si bien Lennon era muy introspectivo, pero a nivel, mi vida personal, Harrison también lo era, pero a nivel espiritual, ¿no? Ya ven, Within You, Without You, The Inner Light. Estas canciones hindús hablan más allá de la vida o de incluso del mundo conocido mismo. O sea, George te invita a ir a otro nivel de conciencia, a otro nivel de vida. Siento que en ese aspecto sus letras sí son más introspectivas aún, más espirituales, y no creo que ni Lennon ni McCartney tuvieran ese nivel de espiritualidad que Harrison tenía, que demostró en la banda y que también demostró en su carrera en solitario. Entonces ahí en ese nivel sí les gana. Entonces no sé a qué nivel se estaba refiriendo este comentario, porque hay unas cosas que si bien George se queda un poquito más abajo que John y Paul, hay otros en donde sí les gana definitivamente. Entonces aquí le faltó especificar a qué nivel se refería. A ver, vamos a ver. Alguien dejó aquí una lista de todas sus opiniones impopulares. Vamos a leer qué tal. Los temas de George Martin del Yellow Submarine no se merecen el desprecio u olvido. Los temas instrumentales de George Martin en el Yellow Submarine no son malos, ¿de acuerdo? No lo son. Y más que nada porque están relacionadas con la película. Y además tomando en cuenta de que para ese punto, para ese año, ninguno de los Beatles quería hacer nada. O sea, no. Yellow Submarine es un disco raro, porque tiene éxitos, canciones, mejor dicho, que ya habíamos escuchado en discos anteriores, porque se nota claramente la no intervención del grupo. Entonces, ese lado, esa mitad, dices, pobre George Martin, no le quedó de otra más que poner sus temas instrumentales, que no son malos, recalco, no son malos. Pero si George hubiera publicado esos temas instrumentales más las canciones de los Beatles que vienen en el Yellow Submarine y se hubiera publicado así como aparte, totalmente banda sonora aparte, sin nada que ver, como un disco oficial, si se hubiera dicho, es que, o sea, sí se dice, sí, obviamente se considera que está ese tema, ese álbum instrumental. Entonces, pero si se habría dejado de lado muy aparte, incluso tipo, solamente es un disco de George Martin con colaboraciones de canciones que ya habían sido escritas y escuchadas y publicadas respectivamente en otros discos, yo creo que bajo ese concepto no estaría tan despreciado u olvidado el Yellow Submarine, porque, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando escuché ese disco por primera vez, dije, caray, este está muy raro. Y así de, ¿esto sigue siendo los Beatles? Ay, se cayó algo, disculpen.
Y yo me quedé así de, ¿estos siguen siendo los Beatles? No lo sé. Entonces, clasificarlo como un disco de los Beatles, aún sabiendo que la mitad fue hecha por George Martin y que fueron temas instrumentales, yo creo que eso fue ese talón de Aquiles de ese disco. ¿De acuerdo? Muy bien. Otro. Las versiones mono son mejores a las versiones estéreo. Sí, doy la razón en esto. Y más que nada por el medio al que fueron destinados los vinilos, los discos grandes, las versiones mono. Y ya después este cambio a las versiones estéreo, creo que sí te desconciertan un poco. Los Anthology no valen la pena actualmente. ¿Por qué dices que los Anthology no valen la pena? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no valen la pena actualmente? No. Aquí sí, tacha. Aquí sí no estoy de acuerdo. ¿Cómo no van a valer la pena? No solo tienen Real Love, Fresa Bird y probablemente Now and Then habría sido el tercer tema de apertura. No solo tienen eso, tienen canciones que nunca habrías podido escuchar. O sea, ¿dónde habrías podido escuchar Bésame Mucho, Like Dreamers Do, Shake of Araby? Un montón de esas canciones que no salieron como tal en un disco. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? No, este comentario de verdad no me gustó. El disco 2 de Let It Be Naked, ¿para qué? Pues, no sé, pues es que a mí me gusta Let It Be Naked. No me gusta más. Bueno, a lo mejor sí me gusta más que el Let It Be normal. Pero bueno, pues ¿para qué? Pues porque son las versiones sin toda esa parafernalia que le metió Phil Spector, ¿no? Y el último comentario, bueno, su opinión impopular de este usuario es: Beatles for Sale es más sólido que Help. Wow, no es irónicamente hablando, no lo digo sarcásticamente ni nada de eso, pero es la primera vez que oigo este comentario. Y no solo que dice eso, sino que defiende al Beatles for Sale. O sea, wow. La mayoría de personas desprecia, y ahí sí, esa es mi opinión impopular, Beatles for Sale no se merece todo ese desprecio y ese odio que le dan. Es un buen disco, tomándolo en cuenta que se grabó entre giras, entre conciertos, entre presentaciones, que se grabó a las prisas. Sí, es cierto, se grabó a las prisas, que tenía canciones muy débiles, también es cierto, pero no se me hace tan malo como todos los que he leído. Y todos los comentarios que he leído en redes sociales, me refiero, ¿no? Pero decir que es más sólido que Help, ay, no sé, ¿eh? No creo. No estoy de acuerdo con eso. No. Al menos que Help, no. Vamos con los dos últimos comentarios que dejaron en YouTube. 1. El álbum blanco es el que tiene algunas de las peores canciones del grupo. Sí, muy de acuerdo. Ahí está, como les dije, With Honey Pie. ¿Qué otra? Ay, The Continuing Story of Bungalow Bill. Ay, esa canción es horrible, de verdad, horrible. De hecho, una vez leí un comentario en Wattpad que me dejaron, que decían, que esa no era una voz de un niño, y yo o sea, en The Continuing, perdón, en mi inglés todavía lo sigo perfeccionando. The Continuing Story of Bungalow Bill, sale una voz, ¿no? Que es como, no, pero esa canción no es de un niño, es de Yoko. Entonces por eso la hace peor. ¿Qué otras canciones mal? Bueno, yo creo que esas sí son las peorcitas. Revolution Number 9 no se me hace mala. Se me hace que no debía estar ahí. Y muchísimo menos antes que Good Night. Te espantas con Revolution Number 9 y luego te calmas con Good Night. Y es como de, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? No se me ocurre qué otra canción mala podría ser de ese disco, pero bueno. Vamos al último comentario. The Long and Winding Road en su versión naked está horrible. ¿Ven? Les dije, todo es subjetividad, porque mientras uno de los primeros comentarios que leímos decía, no, es que The Long and Winding Road en su naked es
belleza, música, arte. Este último comentario dice que está horrible. Entonces les digo, bueno, cada quien tiene su propia opinión y las canciones siempre van a estar sujetas a la subjetividad del público. Vamos ahora sí en Facebook, donde les dije que encendió una mecha, que sí, como que todos se pusieron muy... Por ejemplo, aquí les estoy poniendo en captura de pantalla esta pregunta que hice. Pero en serio, ¿quién era el líder? Si dabas like, decías que John. Si dabas me encorazona, me encanta, parece que es Paul. Y al parecer John ganó. Wow, bueno, es que solo tiene 18 reacciones, ¿no? Vamos a ver después cuántas más. Pero bueno, vamos a leer los comentarios. De los grupos de la invasión británica, todos aportaron creando ese nuevo sonido que se llaman rock. Yo así de, pues sí, la versión rock, pero recordemos que muchas de esas influencias, las de los Beatles también, venían de Elvis. Y esas influencias de Elvis venían de la música negra de Estados Unidos. Sí, no es insulto, así se llaman. Blues, rock, en sus primeras etapas. Que sí, que los grupos de la invasión británica ya después hicieron su merequetengue, es otra cosa. El comentario dice... ese nuevo sonido que se llamaría rock, influenciando a muchas bandas que llegaron lejos después de ese periodo de acuerdo a su género, ¿sí? Todas estas bandas post-rock and roll no crearon nuevos géneros, sino que trabajaron y fusionaron lo que ya había, partiendo del rock and roll y pasando por el pop, el blues, el folk, la psicodelia, etc. Inspirándose de bandas o músicos contemporáneos de Estados Unidos, los Beach Boys, o Gran Bretaña, intercambiando ideas. De ahí que existen bandas que tocan más blues, más hard rock, y en el caso de los Beatles, empapados de todos esos géneros, crearon su propio estilo característico de ellos, llegando a ser los más populares y comerciales de ese grupo de bandas, y músicos de la invasión británica en el género pop rock. Sí, me gusta este comentario. Hace referencia a otros géneros, diciendo, bueno, sí, se tomaron influencias, tomaron este estilo, pero al final los Beatles hicieron su propio género, su propio estilo, y eso es muy bien. Vamos con otro comentario. Paul McCartney fue y siempre será el mejor Beatle y músico dentro de la banda. Oh, wow, tirando factos. Por demasiado superó a Lennon y Harrison. Para los 70s, 80s, McCartney daba presentaciones que te morías, fallecías, con una calidad musical y un rango vocal de infarto. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Y todo este maravilloso talento fue opacado por aquellos que lo culpaban de la disolución de los Beatles. ¡Ah, wow! Este comentario no solo está diciendo una opinión impopular, es cierto. O sea, de hecho, parte del rechazo inicial que tuvo Wings-Linda-Paul fue por eso, porque los culpaban a Paul y a Linda, de hecho, de la separación del grupo. Bueno, pues sí, que esperaban, si en esa época los periódicos decían, no, es que Paul McCartney fue, pues obviamente lo iban a juzgar. Y es cierto, ese talento, esas nuevas técnicas de Paul se vieron muy opacadas por eso. Por la gente que lo culpaba de la separación. No. Es muy triste. El comentario sigue. Por desgracia, Lennon tuvo un mayor impacto social. Algún día Paul recibirá todo el amor y respeto que no tuvo en su prime de los 70s en adelante. Wow. Este comentario sí está muy fuerte. Yo no lo dije, lo leí. Dice muchos factos, dice cosas que yo creo que sí son ciertas. Sí, claro, Lennon tuvo un mayor impacto social porque sus letras estaban dedicadas a eso, ¿no? Hay sí influencia de Yoko, lo que quieran. Y yo creo que ese amor y respeto que no tuvo en su prime de los 70s ya le está llegando ahorita. Por ejemplo, recuerden que todos enloquecieron con ese logo de Wings en las presentaciones de México hechas con drones. Yo creo que más amor no puedes recibir o esperar, ¿cierto? Otro comentario. Si los Quarrymen fueran lo mismo que los Beatles y los Beatles hubieran sido un club de amigos, Lennon sería sin duda el líder, porque él fue el fundador y líder de los Quarrymen. Oh.
¡Wow! Está soltando una bomba espantosamente cierta. Pero en una banda de rock, las cosas no son tan simples. En el papel, el liderazgo fue compartido por Lennon y McCartney, al ser el dúo principal de compositores y los principales cantantes, con quizá un poco más protagonismo de John por sus declaraciones provocadoras. Pero en lo musical, el predominio de McCartney fue consolidándose año tras año. Wow. Reitero que estoy leyendo comentarios, ¿eh? Esto no lo estoy diciendo yo. Y a decir verdad, creo que tras la separación de los Beatles es McCartney quien con bastante ventaja ha demostrado su crucial importancia para que los Beatles llegaran tan alto. Con solo Lennon liderando la banda, dudo que hubiesen pasado de los 3 discos en ritmo Mercy Beat. Este comentario sembró, plantó, recogió, comió y devoró. Todo al mismo tiempo. Está fuerte este comentario. O sea, es que es cierto. Bueno, más o menos. Pero es que es chistoso porque recuerdo que hubo una declaración de Ringo diciendo que la verdad los 3, George, él y John, eran flojos. O sea, pero lo está diciendo objetivamente. Es que éramos unos flojonazos que sin Paul ahí incitándonos, hostigándonos, chingándonos, la palabra que quieras. Sin Paul ahí detrás de ellos, no habrían tenido el impacto que hoy tienen. Y eso lo dijo Ringo. Y este comentario lo está diciendo perfectamente bien. Que si, supongamos, que si Paul al menos le habría dejado como ese espacio a Lennon para ser líder total, chance, a lo mejor sí habrían pasado de algunos discos. A lo mejor no habría sido tanto Mercy Beat, porque Lennon, más allá de de sus declaraciones polémicas, también tenía mucho interés en innovar, en conocer otros sonidos, etcétera, etcétera. Bueno, que al final solo le robaba, bueno, Paul decía, no, es que escuché esto o vi esto, y al final Lennon decía, sí, pues yo te lo hago mejor. Entonces, está fuerte este comentario, pero yo creo que es 50% real, ¿no? A lo mejor sí habrían salido del ritmo del Mercy Beat, a lo mejor habrían sacado más discos, pero de haber logrado tanta cambio y revolución y radical como lo hicieron, yo creo que no. Otro comentario. No sé si diría que es impopular, pero los Beatles son lo más grande que ha existido en este mundo. Bueno, ya vimos por los primeros comentarios que no es tan impopular. En 1000 años, si es que solo se recuerda a una banda de toda la historia, seguramente serían ellos. Oh, qué triste. Bueno, sí, estoy segura de que serían ellos, pero alguien podría recordar a los Beach Boys también. Cuando dijeron que eran más grandes que Jesús, no lo decían en serio, pero definitivamente lo son. Oh, y este comentario se está... Uy, a ver si un cristiano no se enoja. Otro comentario. Soy muy fanático de los Beatles. Sin embargo, también me pregunto si su éxito se debió enteramente a su talento y creatividad, o si, como grupo, nacieron en el tiempo y lugar correctos. Surgieron en una época en la que la sociedad necesitaba esa bocanada de aire fresco que ellos ofrecían. Sí, definitivamente, y eso también lo dijeron. O sea, por ejemplo, me recuerdo una declaración de George, o de John, no me acuerdo quién fue, o no sé si fue de ellos. Bueno, el punto es que leí que justamente llegaron en el momento preciso. Y no es una exageración, no es una teoría, no es una hipótesis, es cierto. Porque, bueno, si bien ya tenían fama en Inglaterra, también ahí sí eran vistos como eso, como la bocanada de aire fresco. Pero es que eso era más que nada del contexto en donde se desarrollaban, esa Inglaterra puritana, muy regida, muy formalita, ¿no? O sea, recordemos, Inglaterra siempre ha tenido esa característica, esos modales. Entonces llegan estos 4 sujetos a impulsar la rebeldía, la música, todo. Es que en ese momento, o sea, es que no alcanzan a dimensionar el impacto que tuvo el grupo en su momento
O sea, es que no lo alcanzan porque así como los vemos tan formalitos, con su trajecito, con su peinado, que decimos es un peinado normal, en ese momento todos los demás adultos, los que venían de la Segunda Guerra Mundial, los que sobrevivieron a el régimen del señor del bigote gracioso, de todo eso que venían de atrás, ven a estos 4 muchachos de cómo cantaban, de cómo se movían, de su misma imagen. Vean y decían, ¿qué es esto? Porque antes de ellos que solo era puro jazz, bueno, sí, también Elvis, pero recordemos que en ese momento pues Elvis se había ido a hacer su servicio militar, entonces pues no tenía muchas opciones, no podía hacer mucho en realidad. Entonces ven a estos 4 chicos y todos se alocan y los jóvenes dicen, wow, es que es totalmente nuevo y diferente a lo que hemos visto. Entonces sí, influye la sociedad, influyen en que dieron esa bocanada de aire fresco, sí, totalmente. Les digo, venían de Inglaterra, pero cuando llegan a Estados Unidos, ustedes saben de un acontecimiento que yo digo, sin este acontecimiento, la Beatlemanía no habría existido. Y es que no es exageración, ¿eh? ¿Saben cuál fue ese acontecimiento? La el fallecimiento, el deceso de John F. Kennedy. Sí, o sea, es que eso surge unos meses antes de que los Beatles llegaran a Estados Unidos. O sea, que fue a finales del 63, si no me equivoco, si no, alguien corríjame. Entonces, deja a un país así como... Y obviamente necesitaban algo que les trajera alegría, esa bocanada de aire fresco, y por eso es que la Beatlemanía tuvo muchísima fuerza en Estados Unidos, porque llegó a una nación dolida, triste, recién saliendo de todos sus problemas, y que justo tiene este impacto que siempre ha tenido Estados Unidos, maldita sea, ¿no es cierto? Y entonces por eso llegan y son muy bien acogidos. Y como dijo George una vez, eso sí lo dijo, el mundo los tomó como pretextos para volverse locos, para perder la cabeza. Y sí, sin duda era en el tiempo, lugar correctos, situaciones correctas, todo se unió para que tuvieran ese impacto que tuvieron en su momento, claro, pero que aún prevalece en nuestros días. Muy bien. Otro comentario. Que las personas que dicen que desvivirían, ya saben que aquí la palabra con M y que termina con huerte está censurada, que las personas que dicen que desvivirían al asesino de John si alguna vez, lo dudo mucho, sale de prisión, vayan a terapia. Bueno, sí, primero no creo que Chapman vaya a salir. Y eso es como... te quedas así. Porque en primera, pues objetivamente ha pedido muchas veces su libertad condicional. Me parece que la siguiente va a ser en 2028 o 2026. No me acuerdo en qué año en específico va a poder pedir otra vez su libertad condicional. Pero a lo mejor las personas que dicen que desvivirían a Chapman sí necesitan terapia. Creo que todos necesitamos terapia. Yo necesito terapia. Pero no dudo que ahí se habría un loquito que nada más Chapman pisa afuera, pone un pie afuera de la cárcel, mejor dicho, y no dudarían en acabar con él. Y eso es cierto. O sea, que deben de ir a terapia, sí. Que son violentos, sí. Que tienen pensamientos desvividores, sí. Pero de que lo harían, sí, estoy de acuerdo. Sí lo harían. Por ese fanatismo. Y yo creo que justamente el sistema judicial de Estados Unidos sabe que eso puede pasar, sabe que puede suceder. Entonces, por eso también le niegan la libertad a Chapman. Es una forma muy paradójica de dejarlo con vida. Porque, o sea, sí está vivo, pero está preso. Entonces nunca va a tener libertad condicional, pero a la vez es una cosa muy paradójica porque si no tiene libertad condicional, no lo van a desvivir y entonces así va a poder seguir vivo, pero si sigue vivo, va a seguir toda su vida en la cárcel. No. Pobre de él. Todo por servir de conejillo de indias para desvivir a John. Ni modo. ¿Qué se le puede hacer? ¿Qué se le va a hacer? No voy a decir, ay, qué lástima. No. Ah, que estaba enfermo, sí, probablemente estaba enfermo, que tenía algunas aflicciones, sí, que a lo mejor lo hipnotizaron, quién sabe, que a lo mejor había otro tirador, quién sabe, pero
no es para tenerle lástima a un hombre como él. Siguiente. John fue el fundador y el líder. Paul tomó el mando cuando fue necesario para salir adelante y porque a John ya no le importaba. Incluso en Get Back, él mismo lo dice. Siempre fuiste el jefe, ahora yo soy un jefe secundario. ¿En qué parte de Get Back dice eso Paul? Porque yo me la vi como unas 6 veces, ¿eh? No estoy exagerando, sí me vi muchas veces Get Back. O sea, como, yo creo que sí fueron como 6 veces o más. Y no recuerdo, a lo mejor la tengo que volver a ver, no sé. Yo no recuerdo que Paul haya dicho específicamente la frase que tú citas. A lo mejor sí la dijo, tendré que revisarlo otra vez, tendré que ver el Get Back otra vez. ¡Ay, qué tragedia! Un bitlemaníaco viendo Get Back otra vez. Por favor, sí. ¡Ay, ya me dieron ganas de verla! Ya, terminando de grabar esto, lo voy a volver a ver. Lo que sí me acuerdo es que dijo que... Lo que sí recuerdo que dijo fue tipo, pues es que ya nadie quiere hacer nada. No creo que haya especificado de que John específicamente no quería hacer nada. Más bien, estaba diciendo que ni John, ni George, ni Ringo ya no querían hacer nada. Entonces es chistoso que tome las riendas siendo un líder de una banda que ya no quería hacer nada. Eso sí es triste. Otro comentario. Que los verdaderos fans se quiten esa idea de la cabeza de que Paul ama a México. Si así fuera, viviría aquí, haría beneficencia aquí, o por lo menos lo mencionara en cada entrevista. Este comentario está raro. O sea, ¿tú puedes amar un país y no hacer ninguna de esas cosas? No, o sea, por ejemplo, yo amo Inglaterra, me gusta mucho, pero ni siquiera lo he visitado. ¿Qué otro país me gusta o me interesaría ver por su cultura? India. Y ni de broma me gustaría por su mala sanidad. Ni de broma viviría ahí. En Inglaterra ni siquiera podría vivir ahí. Y yo sé que van a decir, no, pero es que se refiere a que Paul es un artista. A ver, yo 1000 veces prefiero que McCartney finja que ama a México, puede amar a su audiencia, puede amar las bellezas naturales del país, puede amar su gastronomía, puede amar su cultura, puede amar su música incluso, puede amar el fandom de aquí. Sí, claro, lo puede amar. O sea, yo amo Inglaterra, yo amo Sherlock Holmes, Backstreet, Jane Austen, todo eso, y no significa que viviría ahí o que podría vivir ahí. Yo la verdad prefiero que Paul se mantenga así, ay, sí, ¿qué onda, chilangos? Bla, 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 a que se viniera a vivir aquí. ¿Para qué quisieras que se viniera a vivir aquí? ¿Para qué? Para que sea como Britney, que se va a una playa privada y hace que las rentas aumenten más. O como Drake Bell, que anda ahí, ay, sí, yo sí amo México y por eso ya me vine a vivir aquí. Es como de, Paul sí puede amar a México, lo hace. En ningún otro espectáculo ofreció ese show de drones que tanto les encantó. Sí puede amar al país, sí puede amar sus bellezas, sí puede amar a su fandom. Y eso no significa que tendría que vivir aquí. ¿Por qué tendría que vivir aquí? O sea, ¿a Paul le gusta más su país? Es como de... Este comentario sí está muy fuera de lugar, que si hace beneficencia o no, bueno, eso sí lo desconozco. No tendría por qué tampoco, ni que fuera algo del gobierno. Sería más chistoso de que Paul McCartney hiciera más beneficencia aquí que los mismos políticos o gente relacionada al país. No, tampoco. ¿Y para qué lo va a mencionar en cada entrevista? Para que sea tipo y digan, ay, es que se está aprovechando de México. Es que igual aquí como diríamos, ningún chulo les embona. Porque supongamos que si viviera aquí, dirían, no, es que va a hacer que las rentas aumenten y el estilo de vida y es otro extranjero gentrificador. Que si haría beneficencia aquí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es su...? ¿Por qué tendría que hacerlo? ¿No? O sea, ¿por qué tendría que hacerlo? ¿Tendría que hacer la chamba de más gobernadores o políticos? No manches. ¿Y para qué lo va a mencionar en cada entrevista? ¿Se imaginan ustedes que estuvieran hablando, no sé, de algún nuevo material de Wings y que de pronto de la nada Paul dijera, no, pero es que en México... O sea, no manches. O sea, ¿qué te pasa? Este comentario sí, totalmente fuera de lugar. Vamos con otro comentario, por favor, porque este me hizo enojar. No creo que Paul haya sido siempre el líder de la banda. Ahí está el genio musical de Lennon. En fin, me parece que el liderazgo era compartido. Puede ser que por momentos alternaban. Sí, me parece bien.
como justo dicen, a lo mejor al principio sí fue John, pero luego cuando John ya no quería, entró Paul, fue el jefe secundario, andaban alternando, me parece válido. Otra persona dice, no, este no me gustó porque me respondió algo, no. Otro comentario. Paul en el balance final fue más relevante para el grupo que los otros tres. Por eso es quien mantuvo una carrera más sólida a través de los años y superando a Lennon en la única época en la que pudieron compartir 1970-80. Sí, también te doy la razón. Justamente como decían, alternaban o en una etapa era tal y en otra etapa era él. Y sí, sin duda era la carrera más sólida. Y sí, sin duda lo superó. Incluso van a decir, no, pero es que comparan por el fallecimiento de John. Es como dijo, del 75 al 80, 5 años. Paul en gira, sacando discos. Llegaba una nueva integración de Wings. Se iba al mismo tiempo. ¿Y qué hacía John en esos 5 años? Simplemente cocinar pan. O sea, tampoco hay comparación. O sea, objetivamente hay que decir que sí, la mejor carrera solitaria fue de Paul. O sea, digo carrera, no discos. Hay unos que dices, ay, por ejemplo, el All Things Must Pass de George. Ese sí es mucho mejor que McCartney One, por ejemplo. Y eso que a mí me mama McCartney One y Ram. Los dos me gustan muchísimo. Pero objetivamente, All Things Must Pass se lo barrió a esos dos y al Imagine y al... a lo mejor a Plastic Ono Band, ¿no? Pero bueno, o sea, les digo, tenían pros y diferencias. Otro comentario. Ojalá Sir Paul ya no cantara las mismas 20 canciones o más de siempre en cada concierto. Digo, tiene más de 300 canciones muy buenas y siempre lo mismo. Sí, aquí sí doy la razón. Bueno, pero que también hay que tomar en cuenta la edad de Paul. O sea, ya con 80 años, sacar una de sus 300 canciones, como menciona, y lo cual es muy triste porque a mí me gustan canciones que ni de bromísima voy a escuchar en vivo. ¡Qué triste! Pero también hay que tomar en cuenta que, o sea, que es un adulto ya mayor, que sí que parece más joven que todos nosotros, que tiene más energía que todos nosotros juntos. Sí, eso es cierto. Pero que aún así el cuerpo le está cobrando factura, la voz ya no puede que sea la misma, el físico a lo mejor, o incluso neurológicamente está envejeciendo y esa es una verdad. Si ya se acostumbró a sus mismas 20 canciones que lleva cantando desde hace 20 años, pues ya ni modo, ya son las que se aprendió, las que toca por inercia, que puede meter alguna nueva por ahí, sí, como Wonderful Christmas Time, pero que recuerde, no sé, por ejemplo, Ram On o Temporary Secretary o no sé. No creo que eso pueda hacerlo y no porque no quiera, sino porque ya se acostumbró, ya tiene su estructura y esa estructura es la que le gusta a sus fans y que si un fan va a ir a ver la misma versión de Live and Let Die, pues eso va a ser, ni modo. Y el último comentario que dice, son unos insectos, con todo respeto. ¿Quiénes son los insectos? ¿Ellos? ¿John y Paul? ¿La gente que comenta? Porque si fueran ellos, les recuerdo que escarabajo es Beatle. 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 Es otra cosa, entonces no son insectos. Bueno, ya, este comentario fue muy random. De hecho había otro, pero ya, ni modo. De hecho leí muchos comentarios. Bueno, con esto terminamos el episodio, con sus comentarios y opiniones impopulares. Ya sabes cuál fue la que más te impactó o con cuál estás más de acuerdo. Como pueden ver, yo fui comentando cada una diciendo, no, sí, aquí tiene razón, aquí no, te pasaste, no, aquí estuvo mal o yo no pienso eso. Haz tú lo mismo en los comentarios. Yo podría decir que estoy de acuerdo en la mayoría de los que leí. Me gusta mucho ese comentario que leí, que dicen que los 4 eran importantes por igual y sin los 4 no habría funcionado. Sí, estoy de acuerdo, porque el fandom se ha vuelto muy tóxico a tal grado de decir
no, es que sin John no habrían sido nada. Y el otro le responde, no, es que llegó Paul y también llegó George y posteriormente se unió Ringo, entonces sin Paul no habrían sido nada. No sé, o sea, como que se arman peleas muy fuertes, peleas que no tienen nada que ver. O sea, por qué los bitlemaníacos pelean con otros bitlemaníacos de temas de los Beatles? Es que yo no lo entiendo. Por ejemplo, en el fandom de los Beach Boys, ¿todos están de acuerdo en echarle tierra a Mike Love? O sea, eso sí me gusta. No ves a un bitlemaníaco peleando y decir, no, es que Smile es mejor que Smile. No. Y además nadie piensa eso, de todas formas. Entonces no entiendo por qué los bitlemaníacos se pelean consigo mismos, porque igual también me ha tocado que me he peleado, que me han ofendido sin razón aparente. O sea, me dicen, no, por ejemplo, había un comentario que decía, si tú crees que Paul es el líder de la banda, deberías cambiarte el nombre de la página y no ser Grace Lennon McCartney. Y yo, que no mucho tiempo expliqué que elegí ese nombre para mi página de Facebook por el tándem y que en YouTube es McLennon. O sea, es que yo le estoy dando la relevancia a los dos, incluso por eso. Ay, no. O sea, y yo entiendo eso, pero es que ¿por qué el fandom se ataca? ¿Por qué se pelean entre ellos mismos? ¿Por qué no es que se unen para echarle tierra a los Beach Boys? Entonces sale peor. Pero bueno, entonces, conclusión, puse la pregunta para generar hype, sí se logró, sacamos bastante material, lo siento, tenía que intentarlo al menos una vez. ¿Qué otra cosa? Pero sí, estoy de acuerdo con eso de que si bien al principio John fue el líder, yo creo que al final Paul tomó las riendas, pero justo es medio irónico que haya sido el líder cuando los otros tres ya no estaban ahí. Como llegó a decir John una vez, es que Paul fue el líder de un barco en donde ya nadie zarpaba, o sea, donde ya nadie estaba. Y eso también es triste también. Subjetivamente algunas canciones son buenas, otras son malas. Dejando atrás lo de Yoko, todos estamos de acuerdo de que no separó al grupo, de que sí fue una causa y un factor para la separación, sí, de que, bueno, ahí ya entra mi opinión impopular, bueno, eso ya no lo diré. Y pues nada, ¿qué otra opinión impopular tienes? Ya sabes, déjala aquí abajo. Muchas gracias a todos por participar, por dejar su opinión impopular, por comentar, por darle me gusta a mi página de Facebook, al Instagram o al YouTube feed. También hubo bastante recibimiento por ahí. Entonces, muchísimas gracias a todos. No se olviden de ver mi canal secundario Grace Hill, porque voy a traer, más allá de mí como tal, no tanto así como de la música o de los Beatles, no, sino de lo que yo hago. También muchas gracias. Recuerden que estamos celebrando los 10 años del canal. Hay muchísimas más sorpresas que iré anunciando poco a poco, así que si no te quieres perder ninguna, ya sabes, suscríbete, activa esa campanilla y mantente al pendiente de los episodios por si quieres que lea tu comentario o tu opinión. Ya sabes que aquí no juzgamos, leemos pero no juzgamos cuando se pueda, claro. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Espero que tengas un día espectacular y nos vemos en la próxima. Adiós.